ustedes es muy diferente a la nuestra, porque nosotros cuando teníamos que conseguir información había que buscar en un libro, empezábamos en la primera página y nos leíamos la mitad del libro para conseguir una respuesta. Ahora ustedes entran Doctor Google y se van de frente a la respuesta. Y ya tienen la respuesta. ¿Les quedó algo en el cerebro? Poco. Porque no han leído más. Ese es el problema. Más adelante, cuando ustedes hagan la parte de clínica, y eso nos sucede ahora, el paciente viene con tal sintomatología. Dígame 20 diagnósticos diferenciales. Nada. 15, 10, nada. Porque se han ido solamente a ver una sola cosa. Ese es el error. Lamentablemente, la tecnología, si bien nos ayuda, pero no nos permite leer todo. De frente ya ustedes encontraron y no fijan el concepto, pues porque en el leer una, dos, tres veces fija el concepto. Pues si de frente se van a la respuesta, no es tan fácil que capten cierta información. Pero esa es la modernidad, pues, y producto de la modernidad no solamente tenemos este problema, tenemos problemas a nivel también del corazón. ¿Dónde más tenemos receptores beta 1? Como ya les mencioné, a nivel de riñón, a nivel del glomérulo. Si ustedes recuerdan, la renina se libera a nivel del riñón producto de que la presión arterial disminuye en la arteriola aferente. Cuando disminuye la presión en la arteriola aferente, se libera renina. Cuando hay activación del sistema adrenérgico y el sistema adrenérgico actúa sobre estos receptores beta 1 del glomérulo, el glomérulo produce renina. Y el tercer mecanismo es que si el sodio disminuye a nivel de la mácula densa, también liberamos renina. Esos son los tres mecanismos por el cual liberamos renina. Y son mecanismos que nos ayudan a regular nuestra presión. Pero esos mecanismos pueden estar fallados y pueden generar hipertensión, sí. Ese es otro mecanismo, es otra área. Pero vean ustedes que el sistema adrenérgico está muy relacionado con el sistema renina-angiotensina. Los dos están muy relacionados. Pues bien, entonces vean ustedes que a nivel de los vasos sanguíneos, lo que nosotros vamos a tener es que hay una serie de receptores. Receptores alfa que están a ese nivel, que van a captar la información de la noradrenalina que se libera del sistema adrenérgico, y lo que va a hacer en estos vasos es generar una vasoconstricción. Entonces, el vaso se va a cerrar, la resistencia vascular va a subir y la presión tiende a subir. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno si, por ejemplo, nosotros estamos pues en una situación en que por algún motivo nuestra presión empieza a bajar. Este mecanismo nos permite regular y normalizar nuestra presión. Pero ¿qué pasa si el mecanismo empieza sin que tengamos la presión baja? Estamos con la presión normal y este mecanismo empieza a funcionar equivocadamente por factores ambientales o por factores genéticos. Se puede generar, si ustedes consumen café o cafeína, pues lo que van a hacer es que los vasos se cierren momentáneamente. Y eso puede hacer subir la presión pasajeramente, sí. La cafeína, el café, ¿hace subir la presión? Sí. Si una persona ha tomado café, ¿cuánto tiempo hay que esperar para tomar la presión? Media hora. Si lo toman antes, van a diagnosticar de repente a falsos hipertensos. Hay que esperar media hora si la persona pues ha tomado café. ¿El café nos puede volver hipertensos? No. Esto no nos va a volver hipertensos. El efecto del café es sencillamente que sube la presión por unos 5 o 6 minutos y de ahí vuelve a normalizar poco a poco. Nadie hasta ahora se ha demostrado de que el café va a volver hipertenso a alguien. Pero ¿es bueno consumir mucha cafeína? Pues no, porque puede generar otros problemas, pero desde el punto de vista de la presión, el paciente puede consumir café, sobre todo en la modalidad que se usa acá en el país. Café con agua, o a la leche le ponen un poco de café, eso no hace daño. Pero sí el café expreso, el café muy cargado, y hay cafés que tienen más cafeína, el árabe o el colombiano tiene mucha cafeína, puede ser más perjudicial, pero que nos vuelve hipertensos, eso no está demostrado. Entonces vean ustedes que los vasos se pueden cerrar equivocadamente por factores ambientales o por carga genética y nos puede volver hipertensos. Entonces vean ustedes que en este esquema fisiopatológico, pues la actividad adrenérgica, cuando está incrementado
por diversos factores, esta actividad adrenérgica lo que va a condicionar es que, por un lado, la frecuencia cardíaca se acelere, ¿así? ¿Y eso puede incrementar el gasto cardíaco? Sí. ¿Y nos puede volver hipertensos? También. Eso es verdad. Entonces, el gasto cardíaco se incrementa porque la frecuencia está más alta en el sujeto que tiene mucha actividad adrenérgica. Pero por otro lado, vean que la actividad adrenérgica cierra los vasos y lo que va a hacer es que nos volvamos hipertensos por dos mecanismos: gasto cardíaco y resistencia cardíaca. ¿Por qué tenemos mucha actividad adrenérgica? Pues puede ser que la persona tenga predisposición genética a ser una persona muy estresada, sin necesidad de que hubiera un factor. Es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que la persona le guste el peligro, le guste estar en el estrés, y lógicamente a la larga se va a hacer daño. Pero por otro lado también nosotros lo que podemos tener es de que la persona, por diversos tipos de factores ambientales, puede propiciar que la actividad adrenérgica se incremente, sí. Y eso está dado estrictamente por estilo de vida. O sea, hay una carga que se puede modificar, pero hay otras que no. El estilo de vida sí se puede modificar, la carga genética es más difícil. ¿Estamos? Bien, entonces ya hemos visto estos mecanismos que pueden generar la hipertensión arterial. Nos falta el tercer mecanismo, que es el sistema renina-angiotensina, que es un mecanismo importante y fundamental, ampliamente conocido por sus efectos que van a tener en el organismo y que, como ustedes van a ver, tiene diferentes acciones en esta fisiopatología. Entonces, el riñón, por diversos mecanismos, ya les expliqué los tres mecanismos básicos. El primero es que la presión en la arteria aferente, en la arteriola aferente, disminuya, como sucede, por ejemplo, en una persona que ha tenido una hemorragia digestiva, la persona que tiene un sangrado importante por algún accidente, pues la presión va a bajar en todas las arterias y la cantidad de sangre que va a llegar a través de las arterias disminuye. Entonces, una persona que ha tenido un sangrado, ha tenido una hemorragia importante, pues la cantidad de sangre, la presión de la sangre en la arteriola aferente se espera pues que disminuya, y efectivamente al disminuir lo que va a hacer el riñón, al tener ese sensor, pues es que va a liberar renina. En el aparato yuxtaglomerular vamos a liberar renina, y esa renina lo que va a hacer es actuar sobre el angiotensinógeno producido por el hígado y lo transforma en angiotensina 1. Esta renina es lo que hace a nivel vascular, transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y esa angiotensina 1, por efecto de una enzima convertidora de angiotensina, la ECA, enzima convertidora de angiotensina, lo que va a hacer es transformar la angiotensina 1 en 2. Entonces, producto de que la persona ha tenido una hemorragia, que la presión arterial ha disminuido, a nivel de la arteriola aferente también la presión disminuye, vamos a activar este sistema renina-angiotensina. Y vamos a generar una angiotensina 2 que lo que va a hacer es, a nivel del corazón, aumenta la contractilidad. Vamos a aumentar el trabajo del corazón. ¿Para qué? Para que la presión empiece a subir. Y lógico, yo he tenido una hemorragia, mi presión ha bajado, yo estoy usando un mecanismo compensador para que mi corazón trabaje más y compense la hemorragia que he tenido. Y eso no es malo, eso es bueno. Por otro lado, mis vasos se van a cerrar. Tiene que producirse una vasoconstricción por efecto de la angiotensina 2 en la pared de los vasos. ¿Por qué? Porque cerrando los vasos voy a tratar de mantener una presión de perfusión. Yo necesito que la sangre le llegue al cerebro, al corazón. Y como he perdido sangre, pues lo que tengo que hacer es cerrar los vasos. Si ustedes estuvieran regando con una manguera y alguien les cierra un poco la llave del agua y ustedes quieren mantener la presión del agua, ¿qué hacen? Presionan un poco la manguera. ¿Para qué? Para cerrar la manguera y mejorar la presión de perfusión. Es lo mismo lo que pasa en el cuerpo. Esto es un mecanismo compensador. Sí, eso es bueno. ¿Qué más hace? Bueno, yo estoy perdiendo sangre y en la sangre se está yendo el agua. Yo debo retener agua, y para retener agua tengo que retener sodio. Entonces la angiotensina 2 a nivel renal hace de que el riñón retenga sodio y agua. ¿Para qué? Para yo ya no perder agua y sodio por la orina,
porque yo lo necesito ya que yo he sangrado. Entonces vean que estos mecanismos son buenos, sí. Esos mecanismos son buenos y funcionan, no son malos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esta persona en la arteria renal se empieza a depositar la grasa, el colesterol? Y poco a poco esa arteria se empieza a tapar de grasa. La cantidad de sangre que va a pasar a través de la arteria renal va a disminuir. La cantidad de sangre que llega a la arteriola aferente empieza a disminuir, producto de una arterioesclerosis. La persona no ha sangrado, pero producto de esta obstrucción, ¿qué pasa? La cantidad de sangre, la presión con la que llega a la arteriola aferente es menor. ¿Y el sensor qué hace? El sensor responde porque no sabe la causa. Lo único que dice, en la arteriola aferente la presión está baja. ¿Qué debo hacer? Libero renina, genero angiotensina 1 y por la ECA angiotensina 2 y voy a subir la presión. En un paciente que sangra, está hipotenso y es un mecanismo que ayuda. Pero un paciente que tiene un ateroma, una obstrucción de arterioesclerosis en la arteria renal, está con la presión normal. Pero como la cantidad de sangre que llega a la arteriola aferente, la presión con la que llegue baja, yo activo todo el sistema y ¿qué va a pasar con mi presión? Me empieza a volver hipertenso. El sistema funciona, pero también puede funcionar mal y me puede convertir en un sujeto hipertenso. Entonces, si bien hay mecanismos que funcionan de forma adecuada, esos mismos mecanismos se pueden transformar en mecanismos deleterios. Y este es un ejemplo claro del sistema renina-angiotensina. Y además todavía la angiotensina 2 activa la aldosterona, producimos más aldosterona para retener más sodio y agua, y a eso se llama sistema renina-angiotensina incluido aldosterona. En algunos libros lo van a encontrar así, sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces vean ustedes que a nivel de riñón se produce esta molécula de la renina, y la renina lo que va a hacer es romper a este angiotensinógeno y lo va a transformar en angiotensina 1, una molécula más pequeña que por efecto de la enzima convertidora en la sangre se va a transformar en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a ir a ocupar sus receptores. Receptores en el corazón, receptores en el riñón. Entonces, esta liberación de renina, al final lo que hace es que la angiotensina 1 pase a 2 por efecto de la enzima convertidora. Entonces, esta renina lo que va a hacer es romper este angiotensinógeno, sintetizado fundamentalmente en el hígado, lo rompe la estructura, y finalmente la enzima convertidora vuelve a romper la estructura para finalmente tener 8 aminoácidos, que es lo que constituye la angiotensina 2. De una molécula más grande, por efecto primero de la renina, se corta acá, por efecto de la ECA se vuelve a cortar acá, y ya tenemos la angiotensina 2, la cual puede fácilmente ocupar el receptor, a nivel de vasos sanguíneos, a nivel del corazón, a nivel del riñón. Entonces, este sistema renina-angiotensina, que va a actuar a nivel del corazón aumentando su contractilidad, su fuerza, también va a actuar a nivel de los vasos, vasoconstricción, va a actuar a nivel del riñón, reteniendo sodio y agua, y va a actuar sobre la suprarrenal, haciendo que se sintetice aldosterona y se retenga más sodio y agua. Y por eso se llama esto sistema renina-angiotensina incluido aldosterona. A veces le ponen sistema renina-angiotensina aldosterona. Pero un detalle también importante, vean lo que hace la angiotensina 2. La angiotensina 2 activa al sistema simpático. ¿Se acuerdan que el sistema simpático a través de receptores beta 1 puede hacer que se libere la renina? Sí, el sistema simpático está relacionado al sistema renina. Bueno, el sistema renina cuando se activa, él también a la vez puede activar al sistema simpático. Ambos sistemas están relacionados. ¿No? Pues bien, entonces esta angiotensina 2, ¿qué es lo que va a generar en el organismo? Pues a nivel de los vasos arteriales se va a generar la vasoconstricción, a nivel de riñón se va a retener sodio y agua,
A nivel de la suprarrenal vamos a secretar aldosterona, que también va a retener más sodio y más agua, y eso es importante, eso es bueno, pero no en el hipertenso. ¿No? El mecanismo funciona muy bien ante una situación, pero en el hipertenso más bien nos va a hacer daño. Esta angiotensina va a actuar a nivel cerebral dándonos deseos de tomar más agua. Sí, pero a nosotros no nos falta agua, sí, pero la angiotensina 2 genera ese deseo por tomar agua. En un paciente que ha sangrado, que está hipotenso, ese mecanismo ayuda. Pero en un paciente normotenso, el consumir mucha agua más bien puede generarle problemas. La angiotensina 2 activa el sistema simpático. Y a nivel del corazón, la angiotensina 2 aumenta la contractilidad. ¿No? Entonces, eso es lo que va a hacer la angiotensina 2 en diversos órganos, con lo cual van a conseguir que un paciente normotenso, si este sistema se activa, se vuelva hipertenso. ¿Y por qué se vuelve hipertenso? Porque al generar yo vasoconstricción, ¿no? Las arterias se van a ir a la vasoconstricción, lo que estoy incrementando, ¿qué es? La resistencia vascular sistémica. Es decir, los vasos se están cerrando. Y ese solo hecho ya está subiendo la presión. Pero ¿qué más hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 va a actuar a nivel de riñón para retener sodio y agua, y el volumen de sangre empieza a subir. El gasto cardíaco empieza a subir. Entonces vean ustedes que ya no solamente incremento la resistencia, sino también la volemia. Y el hecho de haber activado a la aldosterona también hace que yo retenga más agua. Y si me da deseos de tomar más agua a nivel central, pues yo lo que voy a hacer a través de estos mecanismos es aumentar mi volemia. Ya aumenté mi volemia, ha aumentado la resistencia vascular y la presión con eso solo va a aumentar. Pero no se olviden que el sistema simpático también es estimulado por la angiotensina 2. Y eso va a propiciar, entre otras cosas, que la resistencia vascular también se incremente. Y finalmente, la angiotensina 2 sobre el corazón va a hacer pues que la contractilidad, el inotropismo también se incremente. Entonces vean ustedes cómo estos mecanismos finalmente en un sujeto normotenso nos puede llevar a la hipertensión arterial. ¿Está bien? Pero si bien la angiotensina 2 tiene esas funciones importantes, tiene más funciones. Tiene la capacidad de endurecer el músculo, hace que se produzca la hipertrofia de los músculos, tanto del corazón como de las arterias. La angiotensina 2 hace que el colágeno endurezca más el corazón, endurezca más nuestras arterias. La angiotensina 2 hace que se produzca endotelina, eso lo hemos visto en la clase anterior, de lo que la endotelina genera vasoconstricción, genera en forma crónica proliferación, endurecimiento de las arterias. La angiotensina 2 tiene que ver en relación a radicales libres. Entonces la endotelina 2 juega un rol primordial en generar todo un daño en el organismo, en el aparato cardiovascular. Pues bien, entonces este sistema renina-angiotensina, vean ustedes, que empieza porque la renina que se liberó hace que el angiotensinógeno producido por el hígado se transforme en angiotensina 1. La molécula se rompe, ¿es así? Y ahora ya tenemos angiotensina 1, la cual cuando circula a través de las arterias, la enzima convertidora lo que va a hacer es transformar la angiotensina 1 en 2, y esta angiotensina 2 va a actuar sobre sus receptores, los llamados receptores de angiotensina, receptores AT, receptores de angiotensina, que el más importante es el receptor AT1, hay hasta más de 4 receptores, pero el más importante es el AT1, que es el receptor que hace que la presión suba por los mecanismos que hemos explicado. Estos receptores AT1 están en el corazón, aumentando la contractilidad, están en el riñón, haciendo que retenga sodio y agua, están en la suprarrenal. Entonces, estos receptores de angiotensina, AT1, por efecto de la angiotensina 2, van a generar, ¿qué cosa? Toda una respuesta por el cual la presión sube. Si bien eso es así, hay otro sistema a cargo de las quininas. Hay lo que se llama el quininógeno, que es un elemento que está también en la sangre,
el cual se transforma en bradiquinina. Y la bradiquinina es un elemento importante porque genera vasodilatación. Entonces, la bradiquinina que tenemos en la sangre tiene un efecto vasodilatador. Cuanto más bradiquinina tengamos, más vasodilatación vamos a tener y nuestra presión no va a subir. Nuestra presión no va a subir. Pero ¿qué pasa cuando la enzima convertidora, cuando la ECA está transformando angiotensina 1 en 2 y va a generar una respuesta sobre la presión, que es subir? Si bien los vasos se empiezan a cerrar, vasoconstricción, y la presión empieza a subir porque se ha generado angiotensina 2, vean un detalle, la enzima convertidora degrada a la bradiquinina, lo inactiva. Entonces vean ustedes que la enzima convertidora, si bien es muy importante que sube la presión por este mecanismo, que es el más importante, no se olvide de que esta misma enzima destruye, inactiva esta bradiquinina, y esta bradiquinina, que es vasodilatadora, al ser destruida ya no hay vasodilatación y el vaso se va a empezar a cerrar. Por lo tanto, la enzima convertidora sube la presión por dos mecanismos. El más importante y el que deben recordar es angiotensina 1 en 2, sí, eso es verdad. Pero también es importante que recuerden que hay un plus, hay un efecto que hace la ECA, quizás no el más importante, pero eso es un añadido, por el cual la bradiquinina, poderoso vasodilatador, es inactivada. De tal forma que la ECA sube la presión por dos mecanismos. El más importante es este, pero este es un mecanismo plus. Hay algo más que da la enzima convertidora para elevar la presión. Eso tiene una importancia clínica, sí, del punto de vista farmacológico. Y ahora cuando hagan la parte de farmacología, van a entender que hay drogas que son drogas que actúan inhibiendo la enzima convertidora. Si yo inhibo a la enzima convertidora, la presión va a bajar ¿por cuántos mecanismos? Por dos. Por dos. Quizás este es el más importante, sí, pero por dos. Es muy diferente que use un mecanismo que actúe acá. Hay nuevas drogas que están de moda, el valsartán, losartán, que están de moda, pero que actúan acá. ¿Cuál es mejor? Un inhibidor de la ECA es superior a un sartán. O sea, si ustedes entienden la fisiopatología, van a poder saber cuándo usar los fármacos, cuándo es mejor y cuándo no. En eso nada más se basa, en entender un poco la fisiopatología. ¿Estamos? Entonces ven ustedes que este sistema renina-angiotensina, esta angiotensina 2 va a generar toda una serie de efectos a nivel de vasoconstricción, a nivel del volumen, a nivel de la actividad simpática. Es bastante amplio lo que hace la angiotensina 2. Y entonces podemos ir viendo de que este sistema renina-angiotensina no solamente va a actuar a nivel de riñón, no solamente va a actuar en los vasos, sino también ayuda al sistema adrenérgico. Recuerden que él activa también al adrenérgico, activa. Este activa el sistema renina. Los dos están muy correlacionados. Los dos están muy interrelacionados a ese nivel. Pues bien, entonces este sistema renina-angiotensina lo que va a hacer es controlar la presión, considerando la parte renal, estimulando la actividad adrenérgica y generando vasoconstricción. Entonces, eso es lo básico para más o menos uno poder ir entendiendo cómo después pueden ustedes actuar farmacológicamente sobre la fisiopatología. Eso de decir que a todos los pacientes le damos una pastilla para que baje la presión, un cuento. Porque lo que va a suceder es que a algunos les bajará, a otros no, porque estamos usando el medicamento equivocado. Pero para eso hay que entender la fisiopatología. Por eso es importante entender cómo el sujeto finalmente llega a ser hipertenso. No todos los hipertensos son iguales. Hay que saber cómo actuar en este tipo de situaciones. Entonces vean ustedes, si uno resume los tres mecanismos que tenemos, por el cual generamos hipertensión arterial, son tres las posibilidades básicas. O es un problema del sodio, o es un problema del sistema adrenérgico, o es un problema del sistema renina-angiotensina. Lo que sucede es que muchas veces no solamente los sistemas van a ser aislados.
Y entonces ya se genera otro tipo de hipertensión más difícil de controlar. Pero básicamente ustedes deben tratar de establecer, esto es un problema de retención de sodio, esto es un problema del sistema adrenérgico o del sistema renina-angiotensina como una cuestión básica para poder dar el tratamiento adecuado. Pues bien, ¿cuál es la historia natural de un paciente hipertenso? Ya la persona pues tiene esa fisiopatología. ¿Cómo es que la enfermedad aparece? La enfermedad aparece en primer lugar por una carga genética. Hay una influencia genética. ¿Estamos? Pero si bien existe esa influencia genética, hay también un medio ambiente. Hay condiciones ambientales que hacen propicia que aparezca no solamente el problema de la presión, cualquier enfermedad. ¿Estamos? Pónganse que mis padres han sido grandes guitarristas, ¿no? Yo recibo los genes de ser un gran guitarrista. Por parte de mi padre y de mi madre, recibo los genes. Yo puedo ser un gran guitarrista, pero ¿qué me falta? La guitarra. Esa guitarra es el medio ambiente. Yo puedo tener una carga de tener diabetes por la parte familiar, puedo tener una carga muy fuerte, pero ¿qué me falta? El medio ambiente. Entonces, el problema es que no sabemos cuánto pesa cada uno, cuál es la importancia de la carga genética y cuánto del medio ambiente. Hay gente nada más que por factor ambiental termina con una enfermedad. Hay otros que por carga genética nada más pueden desarrollar la enfermedad, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que mezclemos ambos. Eso es lo más frecuente. Tenemos algo de carga genética y, lógicamente, mi medio ambiente hago todo lo posible para terminar enfermo. Entonces, yo soy una persona que no lo sé, pero soy sensible al sodio y empiezo a comer sodio en cantidad excesiva. Al final voy a empezar a desarrollar alguna enfermedad. Entonces, recuerden que las enfermedades generalmente no tienen solamente una causa. En estas enfermedades crónicas esto es multifactorial, en donde hay una parte genética y hay un medio ambiente propicio. Entonces la persona al principio va a desarrollar lo que se llama el hipertenso lábil. Es el paciente que por momentos la presión sube y después la presión se normaliza. Esto no es raro, más bien es frecuente, que cuando uno ve a determinado paciente, el paciente llega y uno le toma la presión y uno le dice, oye, usted está con 17/10, usted es una persona hipertensa. Y generalmente el paciente dice, doctor, pero no puede ser, yo me tomo la presión en mi casa, cosa que puede ser cierto o falso, no lo sabemos. Pero dice, no, mi presión es 12/7, 12/7. Y entonces se ha acuñado el término del hipertenso del mandil blanco, ¿no? Que cada vez que va donde el médico, la presión sube. O sea, el mandil blanco, verde, del color que quieran, igual es la situación de la persona que vive en ese momento en que le están tomando la presión. Ya la persona se pone tensa. Y si yo soy normotenso de 12/7, mi presión de repente puede subir a 12,5 o a 13,7,5, no sube más. Pero si 12/7 voy al médico y me toma la presión y encuentro 17/10, pues lo que estoy sucediendo es que soy un paciente hipertenso. El paciente se defiende, lo primero que dice el doctor, no, yo soy emotivo. Eso es clásico. Yo no soy hipertenso, yo soy una persona emotiva. Lo primero que hay que decirle, señor, usted es una persona enferma. Lo primero que hay que crearle es la convicción de que esa persona tiene una enfermedad. Porque mientras ella no acepte su enfermedad, no se va a cuidar. ¿Y cómo va a venir? De repente, pues arrastrando el cuerpo porque le dio una hemiplegia. Doctor, no tomé pastilla porque me sentía bien. Entonces, lo primero que hay que convencer a esa persona es que es una persona enferma y que si no se cuida, va a terminar mal, o con un infarto o con un accidente cerebrovascular. No que caigamos en ser complacientes. Sí, señor, usted se motiva. Eso no existe. Eso no existe. ¿El estado emocional influye sobre la presión? Sí, ya les demostré que sí. Pero de 12/7 me va a subir a 13. Nunca me va a ir a 17. El que responde así es una persona hipertensa. Es lo primero que hay que ver. Hay personas que están acá en donde es el mejor momento porque todavía no está desarrollado toda la hipertensión. Pero lo que sucede es que no se actúa allí y el paciente ya después llega con una hipertensión que por más que le tome quien le tome siempre está alta, alta, alta. Ya se convirtió en una hipertensión establecida. Y esa persona, mientras no reciba un tratamiento, siempre va a estar con la presión alta. Pues bien, la enfermedad puede en algunos casos quedarse ahí. Pero lo que puede suceder es que esa presión alta sobre los órganos, a la larga, lo que puede hacer es una hipertensión complicada. No todos avanzan acá, felizmente, pero pueden ir.
Y entonces, ¿qué va a suceder? Los vasos sanguíneos, al tener mucha presión, van a generar un daño sobre órganos importantes, el cerebro, y por eso es importante en los pacientes en donde se evalúa la presión arterial hacerle un fondo de ojo, porque lo que pasa en la retina pasa en el cerebro. En la retina uno puede ver retinopatía hipertensiva, sus vasos cerebrales están con algún problema. Eso es importante. ¿Qué más afecta la presión? Todos los días el glomérulo con presión alta se daña el glomérulo, empiezan a hacer problemas renales. El paciente empieza a desarrollar primero microalbuminuria, empieza a perder pequeñas cantidades de albúmina por la orina, el riñón empezó ya a fallar. No esperar ya cuando la creatinina se elevó, pues porque ya el riñón está totalmente dañado. Lo primero es microalbuminuria, es el primer daño sobre el riñón. ¿Qué más se va a dañar? El endotelio. Recuerden que nosotros hemos hecho la clase de endotelio. El endotelio se va a dañar cuando la presión suba y esto se va a mantener crónicamente. Y el corazón puede tender a afectarse, sí. Si ustedes tienen un músculo que todos los días hace un esfuerzo, si yo estuviera con el brazo haciendo un esfuerzo, pues los músculos del brazo se vuelven hipertróficos por el esfuerzo que yo hago. Si yo todos los días, mi ventrículo izquierdo que tiene que sacar la sangre contra una presión de 12,7, ahora tengo que sacar la sangre contra una arteria que tiene una presión de 17,10, ese esfuerzo que hace el ventrículo izquierdo, crónicamente lo que va a condicionar es que ese corazón se vuelve hipertrófico. Se empieza a endurecer ese corazón. Y cuando el corazón se endurece, no le llega sangre a través de las coronarias, porque las coronarias están diseñadas para un corazón de un tamaño normal, no para un corazón grueso. Entonces ese corazón se va a volver isquémico. En cualquier momento hace un infarto y eso es lo que pasa. Y cuando se produce un infarto va a haber una zona del corazón que se muere, que se destruye, y el resto del corazón trata de trabajar, pero es un corazón que generalmente tiene algún grado de insuficiencia cardíaca. Entonces vean ustedes cómo el camino finalmente va a terminar en que quizás estos pacientes terminen con un infarto, con una insuficiencia cardíaca. Cada vez que tengamos más hipertensos, vamos a tener más infartos, más insuficiencia. ¿Dónde debemos actuar? No debemos actuar acá, corrigiendo el medio ambiente, cambiando estilos de vida. No, cuando ya el paciente está acá, ya está avanzado el problema. Nosotros como médicos hemos sido formados para curar enfermos, pero la misión del médico ya no debe ser solamente curar enfermos, hay que hacer la prevención. Antes que tener un paciente infartado hay que prevenirlo, pero para eso hay que hacer pues precisamente un cambio en la formación de ustedes. A los médicos nos interesa más que todo curar, porque nos vemos pues que estamos cumpliendo nuestra función, pero la función no es solamente curar, es prevenir la enfermedad. Y se está haciendo quizás sin verlo. ¿Por qué la madre va a vacunar a su niño? Porque se le educó en prevención. ¿Por qué la madre sabe cuándo debe llevar a un niño con diarrea? Porque ya aprendió por educación. Pero hemos hecho algo en educación en relación a estilos de vida que cada vez son desfavorables, pues no. Entonces hay que hacer un cambio y eso va a tomar tiempo. Entonces vean ustedes que la hipertensión puede a la larga, eso no lo sabemos, puede complicar órganos. El cerebro, el riñón, el mismo músculo cardíaco se puede afectar, se puede comprometer en este caso. Y vean cómo las arterias, acá tenemos una arteriola donde la pared es normal, miren cómo está, poco a poco se empieza a endurecer. ¿Por qué se endurece? Por efecto de angiotensina 2. Mucha angiotensina 2 en la pared arterial va a hacer que estas arterias empiecen a endurecer. Es el primer efecto de la presión sobre las arterias. Vean en la parte inferior, esta es la pared de un sujeto normotenso, comparen con la de un hipertenso. ¿Por qué se endurece? ¿Por qué hay tanto colágeno en las paredes arteriales? Es producto pues de la angiotensina 2. Y estos son los factores que tienen que ver con que las arterias se endurezcan, eso lo hemos visto en relación a endotelio. Pues bien, entonces esa es la situación por la cual nuestras arterias poco a poco van a empezar a endurecerse, se van a empezar a dañar. Pero el problema no solamente queda en las arterias, puede afectar el corazón. Y en el corazón, básicamente, el elemento más importante, el tejido que más abunda es el miocito. Solamente hay colágeno en la parte
de las válvulas, es solamente un tejido de sostén, casi no debe haber colágeno en el corazón, todo es músculo prácticamente. Pues bien, lo que va a suceder en un corazón hipertrófico es que no solamente el músculo se hipertrofia, sino que el colágeno, todo lo que ustedes ven acá en rojo, todo esto es colágeno. Eso se mete y ya no va a salir del corazón, eso ya no va a salir de las arterias que se van endureciendo. La angiotensina 2 hace de que las arterias, que el corazón se hipertrofie, pero que se llene de colágeno. No solamente se hipertrofia la célula, sino es invadido por colágeno. Y eso es más difícil de tratar. ¿Por qué se genera la hipertrofia en el ventrículo izquierdo? La hipertrofia fundamentalmente es por el efecto, primero, de lo que se refiere a trabajar contra una fuerza más alta en las arterias. Yo tengo que sacar la sangre contra una presión ya no de 12,7, sino de 17,10. Entonces tengo que hacer mayor esfuerzo. Y por eso se puede entender, en parte, el por qué el corazón se engruesa así. Pero no es solamente un efecto de la respuesta hemodinámica al aumento de la presión. Hay toda una serie de mediadores, la angiotensina 2, la norepinefrina, que hacen que este corazón, que este músculo se endurezca, se endurezca. Entonces, el paciente que empieza a tener corazón grueso ya no es solamente hipertenso, ya la hipertensión no está en sus arterias, está afectando al corazón. Y eso es lo que se llama cardiopatía hipertensiva. El corazón se está afectando por la presión alta, cardiopatía hipertensiva. Toda persona que tiene un corazón grueso, independiente de la causa, en este caso lógico de la presión, tiene más riesgo de morirse y de hacer muerte súbita. La persona cuando tiene un corazón grueso, independiente de la causa, tiene más riesgo de hacer muerte súbita. Un paciente hipertenso, pues puede hacer muerte súbita, sí. Pero yo puedo tener un corazón grueso por el entrenamiento. Una cosa es hacer ejercicio, otra cosa es ser deportista. El deportista generalmente al final termina enfermo. No es la persona más sana. Si ustedes ven los deportistas, el cuerpo humano nunca ha estado preparado para tanto esfuerzo y entre otras cosas el corazón se engruesa. Si la persona que vive del deporte, que es muy diferente a hacer ejercicio, engruesa su corazón, que eso es parte del entrenamiento, ese sujeto tiene riesgo de muerte súbita. Por eso les digo, el corazón grueso, independiente de la causa, tiene riesgo de muerte súbita. Esto puede ser producto de la presión alta, sí. Puede ser producto de un sobreentrenamiento también. Eso puede generar muerte súbita. Pues bien, entonces, sobre esta arteria, ¿qué es lo que vamos a generar para que el paciente finalmente desarrolle hipertensión? En primer lugar, la hipertensión es más frecuente en el varón que en la mujer, sí, todavía. Pero conforme la mujer tenga mayor protagonismo y viva constantemente el estrés, pues esto es frecuente de que se equipare. Pero todavía es más frecuente que el varón tenga más hipertensión que la mujer. Pero ojo, conforme la mujer se desenvuelva en el medio que se está viviendo actualmente, el problema va a ir poco a poco modificándose. A mayor edad, lógicamente, mayor tendencia a hipertensión. A mayor edad, más riesgo de hipertensión. Eso también es una realidad. Hay una carga genética, ¿sí? Hay una carga genética que influye para que nos volvamos hipertensos, sí, y sobre eso es muy difícil de manejar, pero existe. Pero lo que sí podemos actuar es sobre el medio ambiente. Porque la edad no la podemos quitar, el género, aunque se cambien de género, igual siguen siendo hombres o mujeres, no va a cambiar su riesgo. Y la carga genética, pues tampoco podemos cambiarla, pero sí podemos cambiar el medio ambiente. El estrés, el tabaco, el alcohol se puede modificar. Las comidas hipercalóricas, la obesidad se puede modificar. Si esto ya empieza a aparecer, lógicamente lo que va a suceder es que nuestro sistema adrenérgico va a empezar a funcionar en forma exagerada y nos puede volver hipertensos. O el corazón va a empezar a bombear más sangre o el sistema de la retención renal del sodio empieza a incrementarse. Entonces lo que vamos a ver es que finalmente estos sujetos van a terminar haciendo hipertensión arterial. Pues bien, las personas que desarrollan hipertensión arterial, ¿por qué finalmente tienen la hipertensión? Pues vean ustedes
que prácticamente el 95% de la población hipertensa no sabemos por qué lo es. Esto es un problema multifactorial, pero no exactamente no puedo saber cuál es. Entonces es lo que se llama el hipertenso esencial idiopático primario, en donde lo que nosotros como médicos lo que hacemos es tratar al enfermo, pero no lo podemos curar. Hay solamente un 5% de hipertensión secundaria a otra enfermedad que curando la enfermedad de fondo la presión se cura. Pero es un grupo muy pequeño. Por eso el concepto bien claro, el hipertenso prácticamente no se cura, se trata. ¿Qué es lo mejor? Prevenir. Lo mejor es prevenir. Estos se pueden curar, pero vean ustedes que es un grupo muy pequeño. Hipertensión secundaria, pues hay una serie de afecciones, fundamentalmente a nivel de riñón, un problema renovascular o un problema del mismo parénquima, problemas desde el punto de vista endocrinológico que son frecuentes, el feopromocitoma, el Cushing, el hiperaldosteronismo, que hacen que la persona se vuelva hipertensa. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo encuentro a un paciente hipertenso por un Cushing, yo puedo curar el Cushing y su presión se va a normalizar, ¿no? Pero en sí, la hipertensión arterial, el grueso, el 95% no se curan, se trata. Pero hay un grupo en donde sí puedo encontrar el hipertiroidismo, los problemas del calcio, para yo poder decir, sí, esa persona tiene hipertensión por este problema, controlemos, curemos este problema. El paciente tiene un feopromocitoma, le operan de feopromocitoma, quedó curado. La hipertensión que estaba incrementada, pues empieza a normalizarse porque curamos la causa. Pero esto es solamente para hipertensión secundaria. La coartación de aorta, que ahora, en cierto modo, la gente va más a los gimnasios, los jóvenes van al gimnasio y en los gimnasios ni siquiera les toman la presión y descubren que gente joven aparentemente sana es hipertensa. ¿Qué tienen? Coartación de aorta. A tiempo se les puede tratar. Eso no lo están descubriendo los pediatras casi no toman la presión. Esa es una situación incómoda, todos deberían tomar la presión. Medicamentos, los esteroides, los antiinflamatorios, problemas neurológicos, que cuando uno trata la enfermedad de fondo, lógicamente la presión se puede curar, pero es un grupo muy pequeño. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el síntoma más frecuente que uno puede encontrar en un paciente hipertenso? Bueno, la gente generalmente habla de la cefalea, de los zumbidos en el oído, puede haber mareos, bochornos, sienten la calentura, puede haber visión borrosa, disnea, cansancio, palpitaciones y, ojo, impotencia sexual. Eso es que se ve también en el paciente hipertenso. A veces no se percatan, pero por la misma hipertensión, la gente va a tener impotencia. Pues bien, pero el síntoma más importante, todos lo asociamos a cefalea. Pero lo real es que el síntoma más frecuente del paciente hipertenso no existe. Generalmente de cada 10 hipertensos, más o menos 7 a 8 no tienen ningún síntoma. Solamente 2 o 3 refieren esto. Si quiere esos 2 o 3 van al médico o se toman la presión, si quiere esos 2 o 3. Pero hay 7 u 8 que no. ¿Por qué? Porque hay una falsa idea de que el síntoma más frecuente o es la cefalea o el tinnitus, y en realidad el síntoma más frecuente no existe. El grueso de la población hipertensa está andando por las calles sin saber que tiene presión alta. Y hay pacientes hipertensos que deberían estar tomando sus medicinas, pero como no tienen dolor de cabeza, equivocadamente no toman sus remedios. Oye, ¿está con la presión alta? No, yo me siento muy bien. ¿Toma sus remedios? No. Al día siguiente viene con una hemiplegia. ¿Por qué? Porque estaba con la presión alta, se le subió ya demasiado. Y es que hay un error, un mito que se arrastra. Aunque sea, en cierto modo, ayuda, porque esta gente que tiene síntomas, siquiera se toma la presión, siquiera 2 o 3 de cada 10 toman la presión. Pero deberíamos tomar a más gente. Se debería tomar a más gente para poder detectar esta situación. Y finalmente, ¿cómo se diagnostica? La única manera de saber si la persona está con la presión alta no es decir que hay pacientes que dicen, doctor, yo me conozco la presión. Mentira. Eso es mentira. Nadie puede saber exactamente cómo está su presión, excepto tomándose la presión. La única manera de saber que el paciente es hipertenso o no es tomándole la presión. Y ustedes han tenido las bases para poder registrar bien la presión arterial. Hay que saber tomar la presión arterial y es lo que se hizo en fisiología.
Esto es una guía que hicimos en la Sociedad de Cardiología en el 2011, hay que actualizarla ahora con los nuevos cambios que hay, pero esto lo tomó el Colegio Médico y lo tiene también en la página web del Colegio Médico o en el de la Sociedad de Cardiología, en donde tienen prácticamente todo lo que es el registro de la presión arterial, y ustedes han tenido incluso el video que se les pasó sobre cómo tomar la presión arterial. Bien, de esa manera pues hemos desarrollado el capítulo o el tema